Muy buenas noches, muy buenas, mis amados hermanos. Para cada uno de ustedes les mando un saludo muy especial desde la distancia en esta hora, pidiendo a Dios que podamos entender y vivir la situación de la vida que nos viene, pedir a Dios su fuerza, su fortaleza para vencer. Hoy quiero hablarles de un tema que he escuchado muchas personas hacer cuestionamiento al respecto, que es el pecado mortal. Y dadas las circunstancias que se retomó ese tema, como lo tengo aquí en mi libro de escritos de preparación, de mensajes, reflexiones, aquí lo busqué, aquí está. Lo hice el 5 de agosto del 2025. 5 de agosto. Entonces quiero compartirlo con ustedes, que es el pecado mortal. Padre, te doy gracias, Señor, una vez más por tu presencia, por tu poder infinito para con nosotros. Te pido que perdone todos nuestros pecados, que nos limpie, nos purifiques para hacer la voluntad tuya en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es el pecado mortal? En la teología, el pecado mortal se refiere, mis queridos hermanos, a un acto grave. Y esto se refiere a un acto que tiene consecuencias espirituales significativas. Entonces, en definición, característica de este pecado mortal, yo podría decirles hoy que un pecado mortal se considera un acto grave. ¿Qué? Dos puntos. Primero, es contra Dios. El pecado grave o el pecado mortal es contra Dios. Y implica una ofensa grave contra el Dios Todopoderoso o contra los mandamientos de Dios. Y quiero que vayan analizando muy bien esto. Segundo, la conciencia y voluntad. La conciencia y voluntad. Esto se comete con la plena conciencia y deliberación o deliberadamente, voluntad propia, y eso es pecado porque mortal, porque yo estoy convenciéndome de hacer algo que sé que no le agrada a Dios, pero decido y lo hago. Entonces es un pecado mortal, ¿verdad? 3, tenemos la gravedad de este pecado. La gravedad es un acto de gravedad significativa, como decía anterior, en cuanto a la ofensa contra Dios, y no solo eso, la relación con Él, con Dios. Entonces, a veces cuando usted va también en contra de los principios de la iglesia, o usted está cometiendo un pecado mortal. Es bueno preguntar, cuestionar, estudiar antes de decir esto no es esto, porque hay una parte donde podríamos estar cometiendo un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo. No crea que cometer pecado contra el Espíritu Santo es simplemente decir yo no creo en el Espíritu de Dios, no creo en Dios. Estás cometiendo un pecado mortal. Hay consecuencias espirituales a todo esto, hermanos. Hay consecuencias espirituales. Según la teología católica, un pecado mortal puede tener consecuencias espirituales graves. Le voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, la pérdida de la gracia santificante. Si se comete un pecado mortal
sin arrepentimiento puede llevar a la pérdida de la gracia santificante. Quiero explicar esto como en unas palabras sencillas. Yo soy el arzobispo de acá, me nombraron de Latinoamérica, de Centroamérica, y yo debo ser un hombre de gran ejemplo. Yo debo ser un hombre de gran ejemplo en todo eso, ¿verdad? Delante de mi iglesia, delante de todos. Pero si yo cometo ese pecado mortal de quitar, por ejemplo, la esposa de una persona, ese es un pecado mortal. Eso es un pecado mortal. No podemos hacer eso, hermano. Yo estoy hablando como hombre. No se puede. Eso es grave. La necesidad también de confesión. Cuando hablo de la necesidad de confesión es porque cometer un pecado es necesario confesar para restaurar la relación con Dios. Se requiere el sacramento de la confesión o reconciliación para obtener el perdón. Tengo que reconciliarme, tengo que confesarme, ¿ya? Entonces es necesario que yo confiese ese pecado, es necesario. Algunos dicen que no creen en la confesión, que eso no es de Dios. Bueno, ya yo lo probé hace poco, que sí es de Dios confesarnos. Sí es. Yo he preguntado a amigos míos de otras denominaciones si confiesan con su líder. Me dicen que no, porque eso no es necesario. Sí es necesario, por eso seguimos siempre en pecado y por eso las cosas van mal y mal con nosotros. Entonces tenemos que confesarnos, es necesario. Cuando yo me confieso, yo estoy liberándome de cadenas y eso lo tenemos que entender. Pero si no lo quieres entender, pues quédese así, no confiese pues. Ahora, hay una importancia del arrepentimiento y por eso les hablo eso. Hay una importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento y el buscar el perdón son fundamentales, hermanos, en la teología cristiana. ¿Para qué? Para restaurar la relación con Dios. Ya ves que sí es importante confesar. Después de cometer un pecado mortal, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a todos nosotros, o aquellos, pues si quiere que hable así, que se arrepienten sin sinceridad delante de Dios. Bueno, como les decía, después de cometer un pecado mortal, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente delante de Él. Hermanos, otro ejemplo grave de pecados es graves o mortales, es perspectiva, según la teología, teológicamente, es perspectiva, teológicamente. Está, por ejemplo, el homicidio, el que mata, el que tome la vida de otra persona, es un pecado mortal. El acto de quitar la vida de otra persona sin justificación es considerado un pecado grave. ¿Ok? Y finalmente quiero decirle, el adulterio, créalo o no, el adulterio es el acto de infidelidad en el matrimonio. Quebrantan todo el compromiso y la infidelidad, rompen la fidelidad que existió conyugal, etcétera, se considera un pecado grave. Así que mi hermano, y no voy a extender más, pero si vamos a hablar del sacrilegio, es grave. Acto grave contra los sacramentos o cosas sagradas como la profanación de la Eucaristía, que muchos lo han hecho. Eso para qué, eso no es así. Y hay que estudiar, hermano, para entender que sí, la Eucaristía es la llave para yo entrar firmemente
a Dios, la iglesia, etc. Que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte para todos. Paz y bien. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por escucharme, Señor.